Ya miren, lo que vamos a hacer primero es terminar el problema que quedó ayer, ¿sí? Que era calcular este límite. ¿Por qué? Porque calculando este límite íbamos a saber si es que está, si es que esa integral convergía, ¿sí? ¿Por qué? Recapitulo un poco. Queríamos calcular la integral desde 0 hasta más infinito de esta función, ¿sí? Entonces, por definición, eso era una integral impropia. Lo que teníamos que hacer era integrar de 0 hasta b y después tomar límite de b tiende a infinito, ¿sí? Esa es la forma de proceder en las integrales impropias. Y ahora, para esa integral, utilizamos descomposición en suma de fracciones parciales, ¿ya? Entonces calculamos eso. La descomposición se hizo, y ahí quedaron las constantes, y al final quedó esta expresión, ¿sí? Esa era la integral indefinida. Entonces ahí fue integrando por término, la integral de esto, ahí está. Esto de acá se descompuso, ¿sí? Se descompuso, ¿por qué? Porque está un x menos 1 en el numerador. Entonces tomé x partido x cuadrado más 1 y el menos 1 partido x cuadrado más 1, ¿sí? Con el menos que ya estaba afuera, quedó negativa la primera y positiva la segunda, ¿ya? Y después fue integral, o sea, esta de acá es con una sustitución simple, u igual a x cuadrado más 1, ¿ya? Y queda esta integral. Y la de acá es directa, es el arco tangente, ¿sí? Eso teníamos que evaluarlo entre 0 y b. ¿Por qué? Porque esa era la integral que estábamos calculando, que está de acá, ¿ya? Entonces, al evaluar en b, se cambia la x por b, eso es lo único que estamos haciendo, ¿sí? Y cuando el x vale 0, da todo 0, porque queda el logaritmo natural de 1, eso es 0. Aquí también queda el logaritmo natural de 1, que eso es 0. Y el arco tangente de 0 es 0, ¿sí? Entonces quedaba solamente esta expresión. Y lo último que había que hacer era hacer que el b se fuera para infinito, ¿sí? Entonces, ahora es donde uno ya concluye. Si el límite existe, la integral impropia es convergente, ¿sí? Y su valor va a ser el valor del límite. Si el límite no existe o es infinito, ahí la integral diverge, ¿sí? O sea, no tiene un valor. Ya, entonces, para este límite, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un arreglo algebraico. ¿Por qué? Porque esto es infinito, ¿cierto? Logaritmo natural de infinito, eso es infinito. Esto también es infinito. Y cuando teníamos infinito menos infinito, nosotros teníamos que hacer algún tipo de arreglo algebraico. Ya, ¿y cuál es ese arreglo? Vamos a intentar reescribir estas cosas, ¿sí? Un medio, logaritmo natural de b más 1, ya ese queda igual, pero el segundo lo voy a reescribir de esa forma. O sea, este de aquí es lo mismo que el que está acá. ¿Por qué? Lo único que estoy haciendo es tomar este 1/4, ¿sí? Escribirlo como un medio por un medio, y uno de estos submedios, pasarlo como exponente, ¿sí? Y el exponente un medio significa raíz, ¿ya? Eso es lo que se está haciendo.
El 1/4 se descompone en 1/2 por 1/2 y uno de esos 1/2 pasa adentro como raíz o como exponente 1/2, como quieran decirlo. ¿Sí? Ya, ¿y por qué? Porque ahora, como aquí hay un 1/2, aquí hay un 1/2, se puede factorizar, ¿cierto? Por el 1/2. Y nosotros tenemos una propiedad para los logaritmos. Logaritmo de una cosa menos logaritmo de otra es lo mismo que el logaritmo de el cociente. ¿Ya? Y ahora sí estamos en condiciones de calcular el límite. ¿Por qué? ¿A cuánto tiende esto? Lo del argumento del logaritmo. Cuando el b tiende a infinito, obviamente. Eso estoy preguntando. ¿Cuál es el límite del argumento del logaritmo? ¿Ya? Eso les queda como ejercicio. Hay que recordar los límites en esta parte de la materia. Vale 1. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba? Habían varias formas. Una podría ser la regla del L'Hopital, ¿sí? Pero hay otra más sencilla, que es amplificar, chuta, me voy a borrar, por 1/b, ¿sí? Arriba y abajo. Y ahí quedaba más simple, porque arriba va a quedar 1 más 1/b. Entonces lo de arriba tiende a 1. Y con lo de abajo, el 1/b se mete dentro de la raíz y pasa algo parecido. ¿Ya? Entonces ese límite es 1. ¿Y de qué me sirve? El logaritmo natural de 1 es 0. O sea que en otras palabras, este término se va a 0 cuando se toma el límite. ¿Ya? Y el otro, cuando el b tiende a infinito, ¿a dónde va el arco tangente? ¿Ya? Ese puede ser un poco más complicado, pero tienen que recordar la función arcotangente. Y si no se acuerdan, tienen que recordar la función tangente. La tangente, ¿qué es lo que hace? Hace una cosa así. Menos pi medios, es así, ¿sí? Tiene dos asíntotas verticales, en menos pi medio y pi medio, ¿sí? El arco tangente es lo mismo, pero haciendo la reflexión con respecto a la identidad, ¿sí? Entonces esta es la tangente. Y el arco tangente, como les decía, por ser la inversa, va a ser lo opuesto. Menos pi medio, pi medios, ¿ya? Va a ser así.
Entonces, si el argumento se va a más infinito, el arco tangente se va a pi medios. ¿Ya? Entonces nuestro resultado final es pi cuartos. ¿Y qué significa eso? Que la integral impropia es convergente y su valor es pi cuartos. ¿Ya? Entonces, así, la integral de 0 a más infinito de 1 sobre todo eso converge y su valor es pi cuartos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cuando ustedes tengan integrales impropias, el procedimiento era el mismo. O sea, integrar desde 0 hasta una letra, ¿sí? Y después hacer que la letra se vaya a más infinito. ¿Ya? Entonces, en definitiva, las integrales impropias, si es que quisiéramos ponerlo ya más visual, es lo mismo que integrales propias, que son las que nosotros podemos calcular, seguido del cálculo de un límite. ¿Sí? O sea, lo único que estamos haciendo es agregar esto de acá. ¿Ya? Ya. ¿Hay algo que, no sé, que le haya costado hacer o que estén empantanados en cuanto al listado? Ya miren, también vamos a ver un problema de impropias, pero con enunciado. ¿Sí? No es la gran cosa, pero aún así a veces puede confundir. Dice hallar el área entre la curva y igual a 1 partido e elevado a x más e elevado a menos x y su única asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces aquí hay un concepto que deben recordar, el concepto de asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Cómo se calculaban? ¿O cómo se veía si es que existían?
tenemos que calcular esos dos límites, ¿sí? X tiende a más infinito de la función y x tiende a menos infinito de la función, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio anterior, el arco tangente tiene dos asíntotas horizontales. Una es esa, pi medios. Si es que nosotros hacemos que el x tienda a más infinito, pi medios es una asíntota horizontal, ¿sí? Si nosotros hacemos que el x tienda a menos infinito, tenemos menos pi medio, ¿sí? Ahí hay dos asíntotas horizontales. De hecho, una función puede tener a lo sumo dos asíntotas, ¿sí? Horizontales, una para la derecha y una para la izquierda. No pueden haber más. Ya, pero aquí dice que hay una sola. Y veamos, nosotros si hacemos el cálculo del límite, es bien sencillo. ¿Por qué? Si el x se va para infinito, la exponencial también se va a infinito. Esa. ¿Ya? Esta de acá, e elevado a menos infinito, eso es 0. Y ahora 1 partido infinito es 0. ¿Sí? Y si ustedes hacen el cálculo del otro límite, va a pasar lo mismo. Límite de x tiende a menos infinito. Va a pasar lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Esto sería e elevado a menos infinito, que se va a ir a 0. E elevado a menos infinito, eso es e elevado a infinito. O sea que esto se va a ir a infinito. Y 1 partido en infinito se va ¿a dónde? Se va a 0. Ya, entonces, efectivamente, esto tiene una única asíntota horizontal, que es 0. ¿Ya? Si quisiéramos graficar esto, o intentar graficarlo al menos, ¿ya? Ahí está la asíntota, y igual a 0. ¿Por qué? Eso no salió como asíntota, ¿sí? 0. Y ahora, la función, fíjense que es siempre positiva. La función es siempre positiva. ¿Por qué? Es cosa de ver cómo está formada. Es 1, que es positivo, dividido en e elevado a x, que es positivo, sumado con e elevado a menos x, que también es positivo, ¿sí? Cualquier exponencial es siempre positiva. Entonces la función es siempre positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que está siempre arriba del eje x. Ya no sé cómo es, y tampoco nos interesa. Ya, entonces, ¿cómo calculamos lo que se pide? Se nos pide hallar el área entre la curva y su única asíntota horizontal, donde x puede ser cualquier real. Entonces nosotros ya sabemos de la materia anterior, de las aplicaciones de la integral definida, que el área bajo la curva nosotros la calculamos con una integral definida. ¿Qué tenemos que integrar? Hay que integrar la función que pasa por arriba menos la función que pasa por abajo. ¿Ya?
Y aquí es donde está la diferencia con lo anterior. ¿Desde dónde hasta dónde integramos? Ya, la función se supone que después se empieza a pegar al eje X, porque es asíntota, ¿cierto? Acá pasa lo mismo, se empieza a pegar. Entonces la integral va a ir sobre todos los números reales, o sea, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Esa va a ser el área. Ahora, eso sí, siempre y cuando esta integral sea convergente, ¿ya? Y ahora, cuando nosotros teníamos una integral impropia, pero donde el dominio de integración o el intervalo de integración fuera todos los números reales, tenemos que descomponerla. O sea, nosotros decimos, analizaremos la convergencia de dos integrales. Una que vaya de menos infinito hasta un número, el número puede ser cualquiera, ¿eh? Pero por comodidad uno tiende a colocar el 0, pero si ustedes quieren colocar el 1, da lo mismo. Entonces, analizamos esa, analizamos la otra, y si cada una converge, la original converge a la suma de las dos, ¿sí? Entonces, es súper importante eso. Si el dominio de integración es menos infinito a más infinito, ustedes tienen que cortarla en alguna parte, ¿ya? Como les decía, por conveniencia uno tiende a cortarla en cero, pero puede ser en cualquier parte. Ya, la primera. Para la primera, nosotros vamos a calcular esto. Calculamos esa integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, cuando nosotros calculamos la integral, vamos a hacer que el b se vaya a menos infinito, ¿sí? Pero en principio tenemos que calcular una integral propia. Ya, y esa integral creo que apareció en algo, no me acuerdo si en el certamen o en el certamen de prueba. En alguna de las dos apareció algo similar. Lo que hacemos es, pueden ser dos cosas, o amplificar por e elevado a x, o si no, desarrollar esto, ¿sí? Porque eso es lo mismo que e elevado a x más 1 partido e elevado a x, ¿sí? Ya, y nos quedaría así. Como les digo, puede ser, por ejemplo, que ustedes digan, ah, mejor multiplicamos arriba por e elevado a x y multiplicamos abajo por e elevado a x. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo. Ya, ¿y cuánto vale eso? Aquí uno podría hacer una sustitución simple, ¿verdad? U igual a e elevado a x. du es igual a e elevado a x dx. Y ahí está listo. E elevado a x dx es du. E elevado a 2x más 1 es lo mismo que u al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Qué pasa con los límites de integración?
Si el x vale 0, el u vale 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos quedaría e elevado a 0 el u, y e elevado a 0 es 1. Entonces aquí va un 1. Si el x vale b, reemplazamos acá, el u va a ser e elevado a b. ¿Sí? Ya, y esa integral es directa. Nos da arco tangente de u, eso evaluado entre 1 y e elevado a b. Arco tangente de 1 es 45 grados, ¿cierto? O sea, pi cuartos. Y arco tangente de e elevado a b queda tal cual. ¿Sí? Entonces, vuelvo para atrás. Queremos calcular esto. No, perdón, esto. Sí, eso. Entonces, en vez de menos infinito, nosotros ponemos b. ¿Sí? Calculamos la integral desde b hasta 0. ¿Cómo se calcula? Usted hace una sustitución simple. Y eso es todo. Como estamos haciendo una sustitución simple con integrales definidas, los límites de integración cambian. Ya hay que tener cuidado. Si ustedes conservan los límites, el problema va a estar malo. Hay que cambiarlos. O bien, hacer la sustitución y después volver a la variable original. ¿Sí? Ahí sí pueden conservar los límites, si ustedes vuelven a la variable original. Ya, y nos dio este resultado, que como les decía es esta integral. Entonces ahora, para ver si la integral converge, lo único que tenemos que hacer es que el b se vaya para menos infinito. ¿Sí? Entonces, ahora tomamos límite de b tiende a menos infinito de lo que nos resultó, que fue pi cuartos menos arco tangente de e elevado a b. ¿Ya? El límite de una constante es la misma. Ahí está. Ya, y ahora, si el b se va a menos infinito, esto de acá sería así. ¿Sí? E elevado a menos infinito es 0. Y por último, arco tangente de 0 es 0. Y entonces ese es el razonamiento lógico. B tiende a menos infinito significa que e elevado a b se va a ir a e elevado a menos infinito, que eso es en realidad 0. Y después, el arco tangente, evaluado en 0, da 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la primera integral es convergente. ¿Y a qué converge? A pi cuartos. Así, la integral de menos infinito a 0
Ya, entonces ahí al menos tenemos algo. Una de las dos converge. ¿Qué pasa con la otra? Para la otra hacemos un razonamiento similar. O sea, primero determinamos eso. ¿Sí? Y después que determinamos eso, hacemos que el b se vaya a más infinito. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, el integrando, o sea, la función que se está integrando es exactamente la misma, así que ya sabemos cuál es el truco a realizar. Hacemos u igual a e elevado a x, el de u va a ser e elevado a x de x. ¿Sí? Esa es la sustitución. Ahora, ¿qué pasa con los límites de integración? Si el x vale 0, el u vale 1. ¿Sí? ¿Cómo se sabe? Es cosa de reemplazar aquí. Si el x vale 0, queda e elevado a 0, y e elevado a 0 es 1. ¿Sí? Por eso el u vale 1. Si el x vale b, el u vale e elevado a b. ¿Sí? Ese es el cambio en los límites de integración. Entonces, ¿en qué se transforma la integral? 1 partido en u cuadrado más 1. Eso es lo que se está integrando. ¿Y cuáles son los límites de integración? Ahí están. 1 hasta e elevado a b. Ya, igual que antes. Cuando evaluamos en e elevado a b, queda tal cual. Y cuando evaluamos en 1, el arco tangente de 1 es 45 grados, o sea, pi cuartos. ¿Sí? Entonces ahora lo único que nos falta hacer es tomar el b y hacerlo tender a infinito. Entonces analicemos. Si el b tiende a infinito, esto de aquí tiende a eso, lo cual en realidad es infinito. ¿Sí? Y el arco tangente de infinito ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. ¿A dónde está? Aquí. Arco tangente, cuando el argumento tiende al infinito, es pi medios. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto tiende a infinito, cuando el b tiende a infinito, y el arco tangente, cuando el argumento tiende a infinito, es pi medios.
¿ya? Y por otra parte, el límite de una constante es la misma. Pi medio menos pi cuarto es pi cuartos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Así, la integral de 0 a más infinito converge y su valor es pi cuartos, ¿ya? Y ahora estamos listos para concluir, porque fíjense, esta de menos infinito a 0 converge, ¿sí? Su valor es pi cuartos. La de 0 a más infinito también converge a pi cuartos. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de la integral original que nosotros teníamos? Menos infinito a infinito. Eso es lo que podemos decir, que es convergente, ¿sí? ¿Y a dónde converge? Converge a pi medios, que sería la suma de las dos, ¿ya? Entonces, resumen, las integrales que van de menos infinito a más infinito, las cortamos, analizamos cada una por separado, y si ambas convergen, la integral con la que se parte también converge y además converge a la suma, ¿ya? Ya chicos, ¿algún ejercicio que les haya costado del formativo para resolver? ¿O en alguno que tengan dudas? ¿Están vivos o no? Ya miren, el día viernes en la tarde, a ver, aquí alguien dijo algo, ítem 4, ejercicio 1D, ya. Y en este problema, lo que tenemos que hacer es calcular el volumen que se genera
por revolución del área encerrada por todo eso, ¿sí? O por la región encerrada por todo eso, donde estamos rotando en torno a la recta x igual a 0, o sea, el eje y. ¿Sí? Entonces, hagamos el dibujo primero. La función seno ya la sabemos graficar, ¿sí? Es así. Y ahí para el otro lado, me quedó bien fea. Ahí está la función seno. ¿Ya? Ahora, la función coseno. Si no estuviera el raíz de 3, partiría en 1, ¿sí? Pero ¿cuál es el efecto que tiene esto? El único efecto es que la curva parte más arriba, ¿sí? O sea, tiene mayor amplitud. O sea, va a partir, por ejemplo, de por ahí. No de 1, sino que de raíz de 3. Y entonces, ahí están las dos gráficas. Y además, el eje Y, ¿sí? O sea, en otras palabras, lo que encierran las dos gráficas y el eje Y. Ya, en realidad aquí debía haber puesto también, por ejemplo, que X fuera mayor a 0, para que no se prestaran confusiones. Es que este ejercicio lo copié de un libro, no me detuve a analizarlo mucho. Ya, pero sí, habría que agregar esta condición, porque si no pueden haber confusiones con la región de acá. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra región, que la hacemos girar en torno al eje Y, ¿cierto? Eso es X igual a 0. Este es el eje de revolución. Ya, entonces, ¿qué método se utiliza aquí? Que estamos haciendo rotar en torno al eje Y. O sea, en realidad pues, se pueden ocupar ambos, ¿sí? Pero siempre hay uno más conveniente que el otro. A mi parecer es más conveniente el método de las capas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el método de las capas lo que hacía era tomar un rectángulo que fuese paralelo al eje de giro, ¿sí? O sea, ese rectángulo va a rotar, ¿cierto? Y va a generar un cascarón, como de esa forma, ¿sí? El siguiente rectángulo, este de aquí, va a generar otro cascarón, otro cascarón, otro cascarón, otro cascarón y así con todos los rectángulos chiquititos, ¿sí? Ya, pero eso se dedujo en clase. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula que nos quedaba finalmente era 2pi integral del radio por la altura, ¿sí? Entonces aquí tenemos que construir todos los elementos, los límites de integración,
también debemos hallarlos, ¿sí? El volumen, por el método de las capas, siempre tenía esa estructura, 2pi integral de el radio por la altura. Entonces tenemos que ver qué es eso, qué es el radio y qué es la altura. ¿Y cuáles son los límites de integración? ¿Sí? Ya. Si nosotros dibujamos un rectángulo, ahí está. El radio conceptualmente corresponde a la distancia desde el eje de giro hasta el rectángulo. ¿Sí? Eso es siempre el radio. Distancia del eje de giro al rectángulo. Y en este caso esa distancia es x. ¿Sí? O sea, en otras palabras, la distancia es justo la posición del rectángulo. ¿Ya? Ahora, si el eje de giro estuviese trasladado, por ejemplo, fuese por acá, ahí tendríamos que a la coordenada del rectángulo sumarle lo que está ahí. Si está al otro lado, tendríamos que restárselo, ¿sí? Entonces ahí tienen que ver, dependiendo del problema, si se suma, se resta, o si se hace alguna otra cosa, ¿ya? Ese es el radio del rectángulo. H es la altura que tiene el rectángulo de posición X. Entonces aquí, ¿cuál es la altura de ese rectángulo? La altura va a ser la diferencia de ambas funciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta función, al evaluarla en X, nos da toda esa altura, ¿sí? Y la función de abajo, al evaluarla en el mismo X, nos da toda esa altura. Si hacemos la diferencia, vamos a tener justo lo que queremos, que es la altura de ese rectángulo. ¿Ya? Entonces, la altura es la diferencia, la que pasa por arriba menos la que pasa por abajo. La que pasa por arriba es esa de ahí, y la que pasa por abajo es esa, ¿sí? Seno de X. Y entonces ya tenemos dos elementos, que es el radio, que es la altura. ¿Qué nos falta ahora? Lo único que nos falta son los límites de integración, ¿sí? El límite de integración de abajo es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos aquí, en x igual a 0. ¿Sí? Y el límite superior corresponde a ese punto, o a la coordenada x de ese punto, que sería la intersección entre ambos. Entonces, para intersectar curvas, lo que tenemos que hacer es igualar. Entonces, intersección, igualamos las funciones. Seno de x igual a raíz de 3 coseno de x, ¿sí? ¿Cómo encontramos x ahí? Dividimos por coseno. Nos queda tangente de x igual a raíz de 3. ¿Sí? Y ahí es fácil. ¿Por qué? Porque aplicamos la inversa, arco tangente. El x es arco tangente de raíz de 3. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar, ¿qué ángulo nos da como tangente raíz de 3? Y esos son 60 grados, o sea, pi tercios. ¿Sí?
Entonces la integral nos quedaría de 0 a pi tercios. ¿Y ahí qué habíamos dicho? El radio era la misma coordenada x, esa era la posición del rectángulo, y la altura era la diferencia de las dos funciones. En el orden, la mayor menos la menor. Ya, ahí está el volumen. ¿Cómo se resuelve esa integral? Se resuelve usando integración por parte. Se hace u igual a x de b igual a raíz de 3 coseno de x menos seno de x de x. ¿Sí? Y ahí ustedes encuentran el resto, que sería el de u, que va a ser dx, y el b, que es la integral del db. O sea, raíz de 3 seno de x más coseno de x. ¿Sí? Si no me creen, compruébenlo. Tomen esto, derívenlo y vean que da lo de ahí del paréntesis. ¿Sí? Deriva de seno es coseno, deriva de coseno es menos seno, así que está bien. Ya, y con esto, el resto ya es simplemente calcular, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo, profe, tengo una duda. ¿Sí? Cuéntame. ¿Qué me ayuda a saber cómo determinar los rectángulos que voy a ocupar? Eh, la práctica no va, es que lo que pasa es que en todos los ejercicios se pueden usar ambos métodos, ¿sí? Sí, Entonces, pero, o sea, en es este que caso, ¿cómo sabría yo que me conviene más ya pensé que hacer? lo que pasa es que tenemos que ponerlo en el caso. ¿Qué pasa si es que nosotros hiciésemos los rectángulos así para el método del disco? ¿Cuál va a ser el radio? En la altura del rectángulo, ¿cierto? Entonces aquí Sí. tendríamos la altura definida por una de las funciones, ¿sí? Y desde aquí para abajo tendríamos que calcular la altura con otra función. O sea, en otras palabras, ya van a ser dos integrales, Ah, ya. ¿sí? Mm. En cambio, si es que uno toma los rectángulos paralelos al eje de giro, que sería método de las capas, ahí no, pues, ahí la altura del rectángulo es simplemente una resta. Y va a ser siempre así, independiente de en qué parte me encuentre. La resta, la resta, la resta, ¿sí? Entonces, Sí. más que nada, como que uno tiene que igual ponerse en el otro caso para ver qué es lo que resulta. ¿Ya? ¿Contesté Ya, tu gracias. pregunta, no? Sí. Entonces, claro, la única forma de darse cuenta así como bien si es que un método es más conveniente que el otro es quizá al principio hacer los dos métodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque así uno va a decir, ah, este claramente sale más complicada la integral, ¿sí? Y además, si nosotros quisiésemos hacerlo así, deberíamos invertir las funciones, o sea, nos va a quedar, era y igual seno de x, ¿cierto? Esa era una. Nos va a quedar x igual a arcoseno de y. Y ya una integral que tenga arcoseno es complicada, ¿sí? Para la otra lo mismo, teníamos y igual a raíz de 3 coseno de x. ¿Cuál es la inversa? X igual a arco coseno
de I partido raíz de 3. ¿Te das cuenta? Entonces de nuevo aparece un arco. ¿Por qué? Porque estas alturas las vamos a tener que calcular, por ejemplo, con esta función. Y como la integración va a ser en I, tenemos que tener todo en la variable I. O sea, va a aparecer esto y va a aparecer esto. ¿Ya? ¿Algún otro que quieran revisar ya para terminar? Ya chicos, que entonces quedamos ahí. El día viernes, que delante le iba a decir, el día viernes bien tarde voy a poner algún horario para que tengan preguntas, ¿sí? Porque sé que a última hora siempre salen todas las dudas. Así que ahí les mando correo cuando, o sea, a qué hora la coloco. Pero va a ser bien tarde, así que yo creo que todos van a poder. Y si alguien no puede, me escribe para verlo en otro horario, ¿ya?